Yorana Corúa, Caunei, Nancy Manu Tomatoma, Espuo Cartero, Puorio Baru ahora, van a Antoni Coruit Ponei. Baru ahora, ¿cómo nace? Nace de una forma de entusiasmo de muchos jóvenes del colegio durante la Tapati Rapanui del año 2008. En esa Tapati yo estaba fuera de lo que eran las pistas de baile, estaba más dedicada a ayudar en las Tapatis propiamente tal. Y en ese año, en el 2008, tuve la participación de algunos jóvenes del colegio y ellos fueron los que gestaron este nacimiento del Baru ahora. De hecho, una de las chicas que fue en su época parte de nuestro grupo, que es la Tote, ella hizo el logo del Baru ahora. Y desde ahí nace el nombre también a través de ellos, espíritu vivo. Los espíritus de nuestro, porque se llama Baru ahora o Tetupuna, espíritu vivo de nuestros ancestros. Entonces, esto nace a través del entusiasmo de la juventud de aquella época y que a través de ellos, que eran todos niños jovencitos, nunca habían tenido la experiencia solamente de Tapati, de bailar en conjuntos, y fuimos creando juntos todo esto que hoy existe como el Baru ahora del 2025, ya imagínate cuántos años. Para mí el Baru ahora es parte de mi vida, es parte de mi día a día. Desde que soy pequeña, en todo caso, mi mamá siempre estuvo involucrada en todo esto de la cultura, orgullosa de que mi mamá es la única mujer directora de un conjunto acá en la isla. Los demás conjuntos todos son hombres. Siento mucho orgullo por mi cultura, por lo que hemos logrado también como familia Baru ahora. Amo cantar, bueno, amaba bailar, amo bailar todavía, pero ahora estoy cantando, pero para mí cada canción vibra, cada historia que tiene cada canción tiene mucho significado en uno y mucha felicidad cantar, mucha felicidad estar acá. Baru ahora para mí significa familia, vida, protección, aprendizaje, una escuela también, familia es más importante. El proceso igual del bailarín, nosotros igual como que tratamos de buscar al niño, incentivarlo, diciéndole, invitándole, haciendo una invitación así, oye, te hemos visto que le pones así tu ser, tu cariño al baile y siempre estamos en varios lugares con la Mel, la Celine, el Ata, yo, la tía Nancy igual, y ven a los niños y nos dicen, oh, a él hay que buscarlo, ya, y nosotros tratábamos de hablarle, diciéndole así, incentivarlo, para que venga al show y nosotros poder enseñándole los rius, los utés, los cantos, los jocos, expresar bien los brazos, la dureza, así, la fuerza también del joco y más que nada demostrar, aprender a sonreír al público y demostrar una cultura que no todos tienen. Uno acoge a la juventud y le da una herramienta. Esto es como trabajar con jóvenes que están en la isla y que de repente no saben dónde va su norte y no saben si quieren o no bailar y empiezan a ir a los conjuntos a ver.
Y ahí se empiezan a encantar con esta cosa de los grupos. Muchos de ellos nacen de familia artista, pero hay quienes nacen viendo a los grupos y encantándose con algunos de estos, por cualquiera que fuera. Pero en el caso del Barú Ahora propiamente tal, es una forma también de dar a conocer. No es, porque nosotros no solamente hacemos Rapa Nui, hacemos Polinesia también, es dar a conocer nuestra cultura maoji de la isla y de los hermanos de la Polinesia. Entonces también eso encanta un poco a los niños. Pero es eso, es traspasar la experiencia que uno tiene a través de los pasos, del baile, las canciones, dejarles una enseñanza de familia, porque los conjuntos acá, por lo general, por lo menos el Barú Ahora, es un grupo familiar. Y lo que hacemos nosotros es acoger a nuestra juventud. Por lo general siempre partimos con semilleros pequeñitos y después las niñas y continúan bailando con nosotros. Nosotros damos las bases de baile, pero la cultura se vive todos los días a través de una tapati Rapa Nui, a través de las vivencias diarias en cada hogar también, el comportamiento que puedan tener los chicos también acá. Hay mucho aprendizaje. Para poder tenerlos has tenido que educarlos. Hay que educarlos porque no llegan acá siendo músicos, llegan chiquititos. Tengo un músico que llegó acá como a los 13 años, hoy día es un gran personaje nuestro, uno de los grandes que tenemos acá. La música Rapa Nui, la música tahitiana también, los instrumentos, el toere, eso me incentivó mucho al ingresar acá a Barú Ahora y todo el compañerismo y la familia que hay acá, que se forma acá dentro del Barú Ahora. Barú Ahora es una de las partes de mi familia, parte de mi día a día, y es lo que me apasiona, que es el Barú Ahora, desde chico. Arianansi, siempre te lo he dicho, es como mi tercera mamá, por así decirlo, mi tercera mamá y parte de mi familia también, de acá del Barú Ahora. Cuando estoy en el escenario es una cosquilleo así como del interior, así como por sacar todo así como con todas mis ganas, con todo mi ser así, desde mi alma así, como que renace de encima mío así, es inexplicable así, es como una locura así, una transformación así, oh. Es importante traspasarlo a los pequeños y que los pequeños sigan avanzando el legado y que jamás se pierda como el longorongo también y el lenguaje también, muy importante. Toru ha mao ateang ahare okuanu akohanga iatenga poki topate hora moha iteang ao te tapati. La palabra Mayer, propiamente tal, se inventó en aquella época para las señoras mayores que bailaban en las tapatis. Y esta canción justamente en sus simples palabras dice, pucha, el día ya llega a su fin, hemos terminado de trabajar, ahora tenemos tiempo para ir a apoyar a la tapati y poder compartir y ayudar a las familias.
Y en una parte dice, oye amiga, ¿dónde vas? Yo me voy a ir a participar a Moeroa. Y la otra le dice, no, yo me voy a Hangaroa. Entonces, y esto es, en una estrofa dice, pucha, cuando las Mager bailan, la gente grita y aplaude. Esta canción la hice yo el año 2012 y a mí me encanta. No solo porque yo la hice, sino que porque dejo un poco quizás también de agradecimiento a quienes durante las Tapati dejan todo, sobre todo las mamás, que dejan tanto de lado para poder participar y apoyar a sus candidatas. La canción Mager, claro, como dice, mi mamá la escribió para la Tapati de mi hermana, 2012, cuando la Celine fue candidata. La canción para mí, Mager, representa mucho todo el año de trabajo que tuvimos para la Tapati, porque habla principalmente como de la vida cotidiana que uno deja de lado como mamá en este caso, porque es una canción para las Mager, para salir corriendo e ir a la Tapati, a hacer traje, a ir a ensayar, hay que dejar a los niños comidos en la casa, entonces como que representa toda esa locura de la Tapati. Yo como que transmito hacia la gente lo que uno hace en la época de la Tapati, que hay que barrer, hay que limpiar, hay que hacer traje y todo eso, y lo transformamos en el baile. Y ahí tratamos de demostrar al público que esa esencia de baile que pasa en la Tapati, lo traspasamos ahí en el escenario. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a Barú Ahora. Esta noche queremos invitarlos a vivir una cultura que sigue viva en medio del Océano Pacífico. Esperamos que lo disfruten. Vamos, Bruno. Hey!
Yo creo que se perpetúe en el tiempo el Barú ahora, que dure lo que más pueda, porque es una puerta también que invita a la juventud de alguna forma a no estar, como quien dice, no sin hacer nada, sino que invitarlos a hacer otras actividades que a lo mejor algunos no tienen la posibilidad de hacer deporte, no lo sé. Si la única forma de poder perpetuar el Barú ahora es a través de ellos, que ellos sigan viniendo. Quizás algún día yo ya no esté y que mis hijos, mis nietos sigan recibiendo, como lo he hecho hasta el día de hoy, a todos los jóvenes que han querido venir a bailar. Creo que sería la mejor forma de dejar que me recordaran. Kiea, 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 tautau pukea, ka hoko hai hanga tauta kona ka parutea ka ai kiea, waune ko te tokerau hopea, e kimiana i te kiea, e kimiana i te kiea. Kora wa ana i roto i te ana, ai runga i te motu. Kora wa ana i roto i te ana, ai runga i te motu.